Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerles por acá nuevamente. Es un placer contar con su presencia. Hoy tenemos una charla, pues ya que andamos un poco con las fiestas patrias, un poco con esta cuestión de andar pensando en la independencia, platicando con María Aurora. Pensamos que sería interesante conocer un poco qué pasaba durante la colonia, cómo se vivía, pues igual todo el sistema y en particular, pues qué había con la sexualidad y cómo hemos avanzado o qué situación creemos que está influyendo en nuestros tiempos, comparando un poco las épocas históricamente hablando, y ando un poco perdida con la oportunidad de presentar a María Aurora porque no sé dónde dejé su CV, pero vamos a aprovechar y que se presente ella misma y nos cuente quién es, cómo quiere ser reconocida para ustedes. Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo los micrófonos a María Aurora. Dejo de compartir, por favor. Gracias, Clau. Pues muchísimas gracias. Nada más están checando aquí, si estamos bien en vivo y todo, ¿verdad? En Facebook, ¿checas, Clau? Sí, todo está perfecto en Facebook. En Ok. Facebook. Ok, bueno, Vale. yo soy María Aurora Mota. Curiosamente, soy matemática de origen y luego, por cuestiones del destino, me dediqué a la sexualidad humana. Ya llevo más o menos como unos 25 años. Fundé una organización que se llama Género, Ética y Salud Sexual desde el año 98, trabajando a favor de los derechos de las poblaciones LGBTI+. Y desde hace 2 años, con Clau, iniciamos este proyecto súper ambicioso, que estamos súper emocionadas, de educación integral en sexualidad, específicamente para docentes. Y a mí me gusta mucho la historia y creo que se puede aprender mucho de la historia. Y entonces quiero hacer unas pinceladas. Déjenme compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. ¿Y dónde comparto pantalla? Compartir pantalla, avanzado. A mí me gusta mucho la historia. He estudiado un poquito de historia, no crean que gran cosa. Bueno, creo que nos vamos ahí, ¿verdad, Clau? Tú me dices si voy bien. Sí, Eh, sí. sí te ves bien, nada más ponlo como presentación para que acapare toda la pantalla. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, quiero darles un panorama de algunas cosas que yo he visto, trabajado, leído, relacionadas con la sexualidad en la colonia y de qué manera todo el tema de educación integral en sexualidad está inmiscuido en los temas de historia y podemos analizarlo. Tenemos que ponernos estos ojos, estos anteojos nuevos de educación integral en sexualidad para ir viendo. Es una pincelada rápida de algunos temas, de ninguna manera es una profundidad, pero es para que ustedes docentes vean cómo es que se pueden insertar estos temas. Bueno, el primer tema que quisiera platicar es sobre la conceptualización del cuerpo. ¿Cómo lo tenían conceptualizado? Déjenme quitarme de aquí. ¿Cómo estaba conceptualizada la desnudez antes de que llegaran los españoles? Bueno, en realidad no llegaron los españoles, Castilla y Aragón. ¿Cómo de una manera totalmente diferente se concebía el cuerpo y la desnudez en el territorio mesoamericano? Entonces, encontré este artículo que me pareció súper interesante, donde habla de desnudez y pudor entre los nahuas prehispánicos. Y aquí habla de 4 conceptualizaciones que tienen que ver con el tema de la desnudez. Dice,
El artículo estudia 4 perspectivas del desnudo. En primer lugar, la desnudez como una manifestación del impudor y como una transgresión sexual. No todos los pueblos prehispánicos manejaban la desnudez de la misma manera. Había pueblos que aceptaban más la desnudez y otros menos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ello nos permite avanzar en el entendimiento de la concepción del cuerpo entre los antiguos náhuatl. Entonces, primero es la manifestación de impudor y como una transgresión sexual. En segundo término, se estudió el desnudo como humillación, como castigo y como ridiculización de la persona. La carencia de vestido no solo es un signo de degradación, también implica una despersonalización. Entonces, aquí vemos una manera de entender la desnudez que choca, ¿no? Por un lado es una cuestión de empoderamiento, pero también por otro lado es una cuestión de humillación. En tercer lugar, se trata el tema del cuerpo desnudo amenazante. Principalmente se centra la atención en la exposición de los órganos sexuales femeninos. Todavía en algunas regiones de México, las mujeres traen el pecho descubierto porque así se utilizaba en algunos pueblos indígenas. Decía, así las mujeres bellas y seductoras son temidas, pues pueden llegar a matar a aquellos ingenuos que las desean y busquen poseerlas. Por último, se reflexionó en el desnudo como parte de un evento ritual. En este caso, la falta de la ropa es un paso necesario para transitar a otro estatuto. La desnudez se piensa como un estado de nacimiento, de origen, de algo nuevo, de contacto con la naturaleza. Entonces, fíjense, todo en lo que es el significado del cuerpo, podemos ir viendo a través de este artículo y este resumen que les presento, cómo es que se ha ido entendiendo y transformando la conceptualización del cuerpo. Nosotros en la época moderna siempre vemos a los danzantes cuando están danzando, mexicas o mayas, siempre desnudos. Y sin embargo, en Europa, por ejemplo, eso no se acostumbra. La desnudez no es algo que se haga en Europa. Sin embargo, en África también se hace. También los bailables y demás festividades también se hacen desnudos o semidesnudos. Si tienen alguna pregunta o comentario, sería bien interesante escucharlo, ¿no? O leerlo, más bien dicho. Bueno, regresando al tema del cuerpo y la desnudez, quiero leerles algo que se me hizo súper interesante, porque, miren, los códices prehispánicos los quemaron, gran cantidad de códices los quemaron, pero algunos que quedaron, podemos ir rescatando algunas ideas que nos indican cómo es que vivían en aquella época, cómo se conceptualizaban, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, recordemos el relato de Togüello. Era un vendedor de chiles que apareció desnudo en el mercado de Tula. Cuemac, el soberano de esa ciudad, tenía una hija muy hermosa a la cual habían solicitado en matrimonio varios principales toltecas, pero Cuemac no había aceptado a ninguno. Un día Togüello se sentó en el mercado a vender axi verde, o sea, ¿qué será eso? Desnudo todo el cuerpo, como solían andar aquellos de su generación. O sea, por ahí en los toltecas, en Tula, se acostumbraba a andar desnudo. Específicamente, se contaba que andaba con la cosa colgando. O sea, ya nos imaginamos que tenía el pene colgando. Y eso lo dice, la palabra correcta sería trapilotinemi, quiere decir que el pene lo traía colgando. Y esto lo narra el Códice Matritense del Real Palacio, que es un libro que tradujo o editó León Portilla en el año 1959, la página 101 y 112. La hija del soberano
Al ver hacia el tianguis, se fijó en su desnudez y en su pene, lo cual le despertó su ambición, antojásele el miembro de aquel togüello. Debido a ese deseo sexual, cayó enferma, hinchósele todo el cuerpo. Huemac preguntó a las mujeres que la guardaban, ¿qué mal tienes, mi hija? Ellas le respondieron que era por haber visto el genital de aquel togüello. Sagún, año 2002. Ahí está la referencia. Acto seguido, Huemac mandó que le trajeran al togüello. Después, Huemac lo interrogó diciéndole por qué no usaba mastlatl y no se cubría con la manta, a lo que el togüello respondió que en su tierra guardaban la costumbre de andar desnudos. Huemac le revela, vos antojasteis a mi hija, vos la habéis de sanar. El togüello se resiste, pero Huemac lo amenaza. Por fuerza habéis de sanar a mi hija, no tengáis miedo. Justamente al entrar el togüello al aposento de la hija y dormir con ella, la curó. Los huastecos eran, de acuerdo con los nahuas, impúdicos y bien dotados de materia sexual. Su hipersexualidad se debía a que vivían al este, del lado del sol saliente, de la estrella matutina, del nacimiento. Por estas razones se les asociaba a todo cuanto representara origen, sexualidad y fecundación. No crea, este texto pudiera aparecer como así es como aparece en el Códice Matritense, lo cual nos indica que para este pueblo prehispánico al menos, hablar de pene, de que estaba desnudo, de que la mujer tuvo deseos sexuales, de que el padre dijo, ahora me la curas porque por tu culpa está enferma, era algo cotidiano, puesto que lo escribían. Imagínense ustedes esto comparado con este pensamiento que viene de España, que viene de Europa, que viene de los reyes católicos, en donde por supuesto que la desnudez está prohibida, hablar del pene jamás, hablar del deseo sexual de las mujeres, que el mismo padre le diga, ve y cura a mi hija. Bueno, este relato todavía en la actualidad, y ya han pasado más de 500 años, pues es todo un escándalo, ¿no? Entonces, me parece interesante darle una pensada, revisar cómo se conceptualizaba la desnudez en la época prehispánica. Si tienen preguntas o lo que sea, nomás dicen, ¿eh? Bueno, otro tema que a mí me ha parecido siempre muy interesante es el tema de las castas de la Nueva España. Las castas de la Nueva España, cuando yo estudié los libros de texto, lo traían. No he revisado si los libros de ahora traen las castas de la Nueva España y me gustaría que compartieran por ahí si vienen o no vienen en lo que ustedes han revisado. Bueno, las castas son realmente una pirámide social de la Nueva España. Lo que nos dicen las castas es que primeramente los que tenían todos los derechos eran los peninsulares. Y miren, aquí vemos cómo ellos se presentan a sí mismos, ¿no? Con zapatos, con ropas muy elegantes, con pelucas, incluso como se usaban en Francia, con mayones, los hombres, las mujeres con faldas largas, así se presentan a sí mismos. Luego eran los peninsulares, habían nacido en España, en Castilla o en Aragón, y habían venido a América. Los criollos, por su parte, eran hijos de españoles, pero ya habían nacido en América. Y por el hecho de haber nacido en América, tenían menos derechos que los peninsulares. Luego venían los mestizos y las diferentes castas. Y luego venían los indígenas y luego venían los africanos. Lo que nos demuestra esta pirámide social de la Nueva España es que había una gran cantidad de
de reproductividad entre las diferentes castas. O sea, si bien había una preferencia de peninsulares, por ejemplo, de reproducirse entre ellos mismos, pues eso no era realmente cierto, porque teníamos nombres de un peninsular, por ejemplo, cuando se reproduce con una negra, con una africano que le llaman aquí, y entonces la criatura que nace tiene un cierto nombre, ¿no? Hay como 27 nombres que se utilizan para hablar de todas estas castas de la Nueva España. Pero finalmente, entonces, hay mucha movilidad en términos de quién se reproduce con quién. No hablaría yo de casarse con quién, porque eso ya es otra historia, eso ya es establecer un vínculo matrimonial. Y para hablar de ese vínculo matrimonial, quiero enseñarles bueno, ahí están las castas de la Nueva España, fíjense. De un español y una india nace un mestizo, pero por ejemplo, de un mulato, o sea, piensen en un mulato, una persona que tiene, un hombre que tiene sangre negra, y una española, sale un morisco. Si teníamos nombres para definir a una persona, quería decir que esto sí se daba. Es decir, que un mulato sí tenía relaciones sexuales con una española y su criatura se llamaba morisco, ¿sí? Por eso les decía yo que lo de las castas nos dice que sí se mezclaban las castas y por eso es que van surgiendo nuevas castas, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, y un indio y una negra sale un zambaigo, un indio y un mestizo sale un coyote, un indio y un coyote sale un indio, ¿sí? Un morisco y una española sale un chino, ¿no? Estas son las castas que se manejaban dentro de la Nueva España. Pero bueno, luego, y aquí me interesa mucho este tema de la construcción del proceso de tolerancia, que no se da de un día a otro, sino es que es todo un proceso de construcción. Y quiero hablarles ahora de qué pasa con las castas. Morelos tenía sangre negra. A Morelos siempre se le representa en la imagen, en las imágenes con una mascada o con un pañuelo en la cabeza. Seguramente tenía el pelo chino, como con rasgos negroides, y entonces él promueve el documento, hace el documento que se llama Los Sentimientos de la Nación en el año 1813. Y miren, me gustaría resaltar las siguientes. Primeramente dice, 2, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Esto viene, y hay que entender un poco la historia de España, porque España convivieron durante 700 años 3 culturas y 3 religiones. Estuvo la cultura cristiana, la cultura judía y religión judía, y los musulmanes también durante 300 años. La historia nos dice que en 1492 se expulsa la última ciudad que tienen tomados los musulmanes, los árabes, son Granada, y son expulsados de Granada. Algo que quiero comentarles es que yo siempre había preguntadome, ¿por qué si los árabes estuvieron 700 años en la península ibérica? ¿Por qué es que no dejaron en la península ibérica lo que nos dejaron los españoles acá? Durante la colonia, que nada más fueron 300 años. Lo que uno va en España, lo que vas a encontrar de la cultura árabe son arquitecturas, principalmente mezquitas, cosas arquitectónicas, pero el español no se pierde, algunas palabras se incorporan y tampoco las letras latinas tampoco se pierden. Entonces, eso quiere decir que los árabes no llegaron realmente a conquistar, como nos quieren hacer creer, sino que vivían más o menos tolerándose unos a otros, judíos, musulmanes y cristianos.
hasta que entonces llegan al trono los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y entonces ahora sí se vuelve una fuerza tal que expulsan a los moros, que les llamaban, del sur de España y los sacan finalmente de Granada. Entonces, dada esa historia, en América y específicamente en la Nueva España, lo que se dice es Morelos, siguiendo esta tradición de los reyes católicos, es que solamente católica. Sabemos que a América, a la Nueva España, llegaron muchos judíos conversos que se convirtieron, y ahí vino el papel de la Santa Inquisición. Los holandeses, los ingleses, no llegaron a la Nueva España precisamente por esta intolerancia que había hacia otras religiones, que fue básicamente una de las propuestas de los sentimientos de la nación. Luego, el inciso del proceso de la cultura de la legalidad, que es tan necesaria ahora rescatar, ahora y siempre, si queremos construir una democracia verdaderamente basada. Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Uno de los principios de la cultura de legalidad es absolutamente a todos. Y esto poco a poco es una demanda desde el año 1813, en particular de Morelos, y es una demanda que tenemos que tener todo el tiempo para la construcción de una cultura de legalidad. Y por último, el tema que nos ocupa esta tarde es que la esclavitud se proscriba para siempre. O sea, había esclavos, no había esclavos, etcétera, pero todavía quedaba esclavitud en México en 1813. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Esta frase a mí me encanta porque es los cimientos precisamente de la construcción de una sociedad igualitaria. Por eso es que me parece súper importante cuando se pide la abolición de las castas. Si preguntas o lo que sea, me dicen, ¿eh? Bueno, el tema del matrimonio. El tema del matrimonio, y esta cita la encontré en un artículo que se llama Raza, Género y Poder Colonial en la Nueva España, los siglos XVI y XVII. Dice así: a principios del siglo XVII, la sociedad colonial de la Nueva España ya mantenía un sistema jerárquico de clasificación social, cuyas etiquetas aparecen en la documentación de la época con significantes racializados. Un sondeo ligero de solicitudes de matrimonios de la Diócesis de México entre los años del 1606 a 1633 proporciona muestras de diversas parroquias, tanto de la Catedral Metropolitana, la parroquia de la Santa Veracruz y de otras iglesias de pueblos y villas aledañas. El conteo arroja interesantes datos que son indicadores de las preferencias de pareja matrimonial entre los diversos grupos étnicos. Vamos a ver los datos que nos proporcionaron en esta investigación. Miren, aquí nos dicen, es una solicitud de matrimonio. Entonces, un negro esclavo se quiere casar con una negra esclava. En 1615 hubo 3 casos así. En 1631 hubo 3 casos así. Espérenme porque no alcanzo a ver. Y en 1633 hubo 41 casos. Habría que trabajar un poco para ver por qué esto sube tanto. Luego, el solicitud de matrimonio de un español con una española, también tenemos 25 casos. No especificado,
la casta social, 26. Un mestizo con una mestiza, 3 casos en total. Un mulato criollo libre se quiere casar con una mestiza y esos son 3 casos. Y luego un mulato esclavo con una india, 2 casos. Un esclavo negro con una india, 3 casos. Y otras combinaciones, 18 casos. Entonces aquí vemos qué interesante está que efectivamente se manejaban el sistema de castas y que había la posibilidad de casarse entre diferentes castas. Bueno, también quiero comentarles algunos vocablos que nos han heredado, por ejemplo, el lenguaje en náhuatl, que tienen que ver con, que tienen que ver con la vida sexual. Por ejemplo, chichis es en realidad una palabra náhuatl. Solamente la palabra chichis se utiliza en México, en ningún otro lugar de América Latina se le llama así. Y nos dice un diccionario de lengua náhuatl, es las raíces chichi, tiene que ver con la acción de mamar. De tal manera que chichitia es dar de mamar. Chichini es el que mama. Chichilistli es la acción de mamar. Una nodriza, es decir, la persona que amamanta a los bebés ajenos, era una chichihua. El verbo para mamar era nichichi y un okchichi piltontli era un lactante, un niño que todavía mama. Y luego, fíjense, esto se me hizo súper interesante. ¿Han oído ese rollo de te chupó la bruja, verdad? Bueno, pues viene justamente de acá. Cuando una bruja o un nahual chupaba a alguien, el verbo que se utilizaba era nitechichina, que significa literalmente chupar a la gente. Si lo que quiere decir es seno en náhuatl antiguo, la palabra correcta es chichihuali. Aunque los nahuablantes actuales usan otro tipo de variantes que cambian según la región. Entonces ya saben, cuando alguien les diga que es una chichi, ya saben que ustedes están hablando en náhuatl antiguo. Bueno, otra de las palabras que también heredamos del náhuatl, que es de verdad una palabra muy bonita, que no se usa en ningún otro lugar de América Latina, es la palabra apapachar. Y en apapachar significa realmente acariciar con el alma. Bueno, también les quiero platicar un poco qué sucede con el tema del pecado nefando. El pecado nefando, por aquí hay un libro que me encontré, esta es una portada. Fíjense, otra cosa, haciendo un paréntesis. Ha sido muy difícil para los historiadores recuperar la historia de la sexualidad en América porque muchas cosas no se podían escribir por los españoles. Entonces, y además, porque los códices fueron quemados. Entonces, el pecado nefando es algo que viene desde España y que se muestra otra vez, se utiliza otra vez en la Nueva España. Y dice, el pecado nefando es el vicio que no debe mencionarse entre los cristianos. Y luego, otra cosa que está pasando a lo largo de la colonia es quién debe de sancionar estos pecados o estos delitos. Y entonces empieza ahí un estire y afloje, una discusión, un conflicto entre quién debe de sancionar. Y dice lo siguiente, estos conflictos entre la iglesia y el Estado dieron como consecuencia que los pecados se convirtieran en delitos. Porque estamos hablando de dos ámbitos. La iglesia habla de pecados y el Estado debe de hablar de delitos, de código penal. Ahora lo entendemos muy claramente, pero ha tenido que pasar varios siglos para que esta diferenciación entre pecado y delito sea clara. Así el pecado nefando se convirtió en delito de sodomía y por lo tanto era un acto criminal. La transformación de los fueros se refiere a la iglesia y el Estado en cuanto al que
el pecado se convirtió en delito, no tuvo una reacción inmediata de la población, que en su mayoría fue católica. Por el contrario, la Iglesia siguió siendo la que se encargaba del espionaje, la persecución, el proceso de enjuiciamiento y la sentencia, siendo así que el Estado enviaba recomendaciones para que no se extralimitara en facultades. Vemos ahí el conflicto de que quién aplica las penas, Iglesia o Estado. Ante este cambio de poderes, la mentalidad de la sociedad se resistía a la autoridad del Estado, que ahora se encargaba de supervisar la vida privada y las prácticas sexuales. La mayoría de la población creía que la Iglesia debía continuar haciéndolo conforme a los preceptos teológicos sobre la sexualidad. Esta referencia viene de un artículo que se llama El pecado nefando, análisis del discurso del denunciante en un proceso judicial del año 1714 en la Puebla de Los Ángeles, y es de Ana Gabriela Márquez Aquino. Miren, el pecado nefando, si bien es cierto que no está muy claro qué se define, se trata básicamente de tres cosas. Una es sexo entre hombres, específicamente penetración anal entre dos hombres. También tiene que ver con sexo con menores de edad. Ahí podemos ver la imagen que se refiere. Y también se refiere a sexo con animales, tener prácticas sexuales con animales. A eso se refiere el pecado nefando. Y en este libro es una recopilación de lo que se ha encontrado en estos juicios. Ahí se hace el análisis. Bueno. Otro delito que me pareció interesante, no delito, sino pecado, que me pareció súper interesante, es este que se llama solicitación en el confesionario. Este es un pecado de la Inquisición y decía así: la solicitación es el delito cometido por el sacerdote católico que, aprovechando la intimidad que impone la confesión, requiere sexualmente a una feligresa o a un feligrés o le realiza tocamientos deshonestos. Su persecución era competencia de los obispos, pero en España, a partir de 1561, entró en el ámbito de la Inquisición española. Todavía hasta nuestros días, los confesionarios, hay una separación física entre el sacerdote que está confesando y la mujer o el hombre que se confiesa. Esto no era así. Esto surge en el Concilio de Trento y es precisamente porque seguramente pues se daba mucha esta solicitación en los confesionarios. Y esta es una forma en que la Iglesia pues trató de parar esto, solicitación y tocamientos. Bueno, y por último, quiero comentarles sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que como ustedes saben, déjenme moverme, pues creo que no me puedo mover de allá arriba. Bueno, ella vivió entre 1648 y murió en 1695, vivió 47 años. Sor Juana Inés de la Cruz tenía dos opciones como las mujeres de la época colonial. Una era casarse, en ese sentido, el matrimonio, y la otra opción era entrar al convento. Ella era una mujer niña que aprendió, otro de los temas es que ella era y el padre era español, pero no estaba casado con su mamá. En ese sentido, ella era lo que se llamaba en aquella época una hija bastarda. Bastarda o bastardo significa realmente que nació de una relación no matrimonial. Actualmente y durante muchos años la palabra bastarda o bastardo se ha utilizado como una ofensa, o sea, se ha querido inferiorizar a las personas en esta situación, y ese es otro de los temas de la colonia, ¿no? Esto
todavía recientemente en México, yo recuerdo en Monterrey hace menos de 30 años, se llamaba hijos naturales, cuando no eran hijos producto de un matrimonio. Y así se les ponía en el acta de nacimiento, hijos naturales. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz sería lo que ahora nosotros conocemos como una mujer lesbiana, es decir, una mujer que sentía atracción emocional, erótica hacia otras mujeres. De tal manera que ella, primeramente, tuvo un acercamiento con una virreina que se llamaba Leonor. Dice así: la cercana amistad entre la virreina Leonor y la muy querida de la virreina, como se le conocía a Sor Juana, continuó hasta el año 1674, cuando los virreyes fueron relevados de su cargo y Leonor Carreto murió en el trayecto hacia el puerto de Veracruz. Las mujeres no tenían ninguna opción. Ellas venían como la esposa del virrey, venía de España, pasaba su periodo en América y se tenía que regresar forzosamente a España. Después llegó otra virreina que se llamaba María Luisa, a la cual Sor Juana le hizo más de 50 poemas. Y les voy a leer nada más uno. A esta virreina le llamaban Lisi, se llamaba María Luisa. Y dice así: yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, su decoro, a mi aprensión ofendo. Entonces, claramente se veía en sus poemas que Sor Juana estaba enamorada de la virreina María Luisa. Hay mucha controversia, esto ya se conoce, pero hay mucha controversia de si era lesbiana o no era lesbiana y si tuvieron práctica sexual y no tuvieron práctica sexual. Eso en estos tiempos es totalmente irrelevante. Lo que importa, digamos, para calificarte como una mujer lesbiana o una construcción de una identidad lésbica es que haya atracción hacia otras mujeres. Entonces dice aquí un artículo que revisé, dice: a través de estas palabras, Sor Juana deja claro que ama a la monarca. No importa si es correspondida o no, pero le expresa su sentir y sobre todo sabe que este amor no puede trascender, pues Sor Juana debe respetar sus votos de castidad y la jerarquía de la virreina prohibiría cualquier relación con una plebeya. Una cosa que me pareció súper interesante de Sor Juana es que la mayor promotora de Sor Juana en España es la virreina María Luisa. Cuando María Luisa regresa a España, edita los poemas y las obras teatrales de Sor Juana, de tal manera que Sor Juana en su época es más conocida en España que en la Nueva España, que en América. Bueno, pues con esto concluyo lo que les he preparado y me gustaría, Clau, si tienen dudas, preguntas o comentarios, pues como que... Mira, lo que ha llegado por acá Uh-huh. son nada más la pregunta de Jolit Sintli Uribe, que dice que ¿por qué se piensa que es un pecado el tener actividad sexual de un hombre con otro hombre? ¿Por qué se decía o por qué se sigue diciendo que es pecado? Es una pregunta que surge cuando hablas de este libro que categoriza los 3 pecados. Sí, del pecado nefando. Bueno, Sí. la Iglesia Católica, sabemos que el país recalcitrantemente católico viene pues precisamente con los reyes católicos. Entonces, las ideas que ellos tenían?
que la sexualidad solamente debería de ejercerse, la práctica sexual solamente debería de ejercerse dentro del matrimonio y solamente tenía como objetivo la procreación, la reproducción. Cualquier otra actividad sexual que se realizara era pecado. Entonces era pecado masturbarse, era pecado tener carceos sexuales que llamaríamos ahorita sin tener penetración, era pecado ¿cómo se llama esto cuando te sales al eyacular? Coitus interruptus. Lo que ahora conocemos como coitus interruptus, etcétera. No. O sea, toda actividad sexual debería de llevar hacia la reproductividad y cualquier otra práctica que saliera de eso era pecado y ya después se convierte en delito. Y bueno, acá ya están enviando algunas felicitaciones, excelente ponencia, gracias, nos dice Erika Escumón. Era pecado tener placer, dice Padres y Madres de Arcoíris. Ajá. El tema del placer todavía ahorita nos cuesta trabajo. Todavía ahorita en los libros de secundaria se menciona el tema del placer y los padres de familia dicen, no, es que no hay que hablar de placer. Pues, ¿cómo no hay que hablar de placer? El placer de bañarse, el placer de comer, el placer de aprender, tantos placeres, no nada más el placer sexual. Yo creo que, fíjate, valía la pena hacer algún webinar sobre el tema del placer. Sería interesante. No, la reproductividad, el único objetivo de la sexualidad era la reproductividad. Ahora, recientemente, la iglesia dijo que el otro objetivo de la práctica sexual es la unidad de la pareja. Eso lo agregaron recientemente. Gracias. María Caro dice, hola, ¿se sabe sobre las personas trans en la colonia? Fíjate que es un tema súper interesante que valdría la pena recuperar. El tema trans ha habido personas trans desde principios de la historia. Las personas trans a través de la historia, en la Biblia, por ejemplo, se llamaban eunucos. Eunucos es una palabra que se menciona muchísimo en la Biblia, muchísimo, eunuco, 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 eunuco. La tradición bíblica dice que eran personas que se habían cortado el pene o que por algún motivo no tenían pene. Bueno, serían lo que llamamos intersexuales. Sin embargo, también se llama que los eunucos cuidan en la corte a las mujeres, a las princesas, a las reinas. En ese sentido, se podría hablar de que eran hombres homosexuales que no tenían deseos hacia otras mujeres y que digamos que estaban protegidas las mujeres. Pero también, y esto es lo más interesante, hay un pasaje en Nuevo Testamento que dice, Jesucristo dice, yo soy eunuco por el reino de Dios. Las nuevas versiones o visiones queer de la Biblia, que hay muchas, y ahorita les digo algunos autores, piensan que esta palabra eunuco ahí quiere decir sin descendencia. Porque Jesucristo ni era homosexual, pero sí era soltero sin descendencia. En este momento nos cuesta trabajo pensar que una persona sin descendencia tenga un nombre, ¿no? Nadie dice, yo soy tal. No se dice, no hay una construcción identitaria de no tener descendencia. Sin embargo, cuando estábamos ahí, poquita población, y cuando la gente se moría y los niños se morían, entonces seguramente no tener descendencia no era lo esperado, ni era lo deseado. Entonces, y entonces ahí podrían haber entrado las personas trans también en estos eunucos. La complejidad que se da actualmente para las personas trans son toda la tecnología. ¿Por qué? Porque si anteriormente no había computadoras, yo
mujer me vestía de hombre, y yo decía que me decía, yo me llamo Juan, y yo pasaba por el mundo y transitaba por el mundo como Juan. Y nadie me bajaba el pantalón, la falda, la manta o lo que fuera para ver mis genitales. Yo me presentaba como hombre. Y lo mismo lo contrario, ¿sí? Y no se hace referencia a la Santa Inquisición. Yo no conozco dentro de la Santa Inquisición alguien que diga, lo condenaron a la hoguera por transgénero. Bueno, es que la palabra ni siquiera se conocía. Tal vez sería interesante visualizar si se veían como hombres vestidos de mujeres o algo por el estilo, ¿no? Pero solamente si no pasaban lo que ahora llamamos no pasar, porque si pasaban una mujer trans, si pasaba como mujer trans, no tenía acta de nacimiento. Entonces, podía decir que se llamaba como fuera y podía decir que tenía el género que fuera, ¿no? Ok, pues igual será una buena tarea averiguar un poco más sobre ello. Nena Ortiz dice, excelente conferencia, saludos querida María Aurora. Andy Francisco dice, muy interesante. Luego un estudiante, el Eric dice, su tema está raro. Seguro que no había reflexionado sobre la sexualidad en otras épocas, ¿no? Nena Ortiz dice, hablemos del placer, es un súper tema para incorporarlo en la implementación de tema de sexualidad. Me parece que sí, que debe ser algo que esté presente en las nuevas concepciones de cómo abordar la sexualidad. Eh, Pablo Valdés dice, me gusta escuchar esto, me voy volviendo más inteligente, claro, es un estudiante. ¿Qué pasaba si alguna persona mantenía una relación romántica como sexual o como una persona trans? Pues bueno, si no era descubierta, yo supongo que no había problema, pero si era descubierta, seguro que era condenada por ser pecado, ¿no? Sí, como homosexual. Sí. Eh, ¿Como cuántas sexualidades hay hasta ahora? Pregunta Jacqueline Díaz. Pues, bueno, habría que entender no como sexualidades, porque la materia de la sexualidad humana es todos estos temas que estamos viendo y no nada más es la práctica sexual, pero más bien la construcción de identidades sexuales, creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo. eh, por ejemplo, el término perrijos, a mí me encanta porque es un concepto nuevo. La persona que dice, yo en lugar de hijos tengo perrijos, y es un constructo identitario, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con la sexualidad, pero sí porque además busco una pareja que también le guste tener perrijos, por ejemplo, y que no espere que vayamos a tener hijos, por lo menos juntos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando que sí tiene que ver con la sexualidad. Entonces, Sí, ya, yo estaba también pensando que finalmente si nos preguntamos cuántas sexualidades hay, pensaría que tantas como personas, porque aun cuando yo tenga una identidad y una orientación definida, pues mi práctica y mi actitud y toda mi forma de vivir mi ser sexuado o mi ser mujer en la sociedad, pues tiene que ver conmigo y mi historia, ¿no? No es la misma para otras mujeres que puedan identificarse y tener la misma orientación que yo. Entonces, yo creo que sí es muy interesante reflexionar, pero sobre todo, más allá de etiquetar, de nombrar, de conocer, es empezarnos a respetar como personas todas y todos para que eso no sea lo más relevante sea cómo nos tratamos y cómo actuamos, ¿no? Frente a claro, otras.
Claro, y yo creo que aquí conocer la historia nos ayuda mucho a no quedarnos, por ejemplo, ahorita con la quema de libros de texto. O sea, dice uno, o sea, igual que en 1500, y luego se arrepienten, ¿eh? Los españoles se arrepintieron de haber quemado los códices de los náhuatl y de los mayas y de los olmecas y de los etcétera, porque entonces ya no comprendieron la cultura, ya no comprendieron la historia. ¿Por qué la desnudez de estos grupos? Ah, por cierto, otra cosa, que en la Nueva España, en la época precolombina, este rollo de la monogamia no funcionaba así. O sea, los pueblos eran polígamos. Tanto hombres como mujeres podían tener múltiples parejas sexuales. La monogamia, es decir, la obligatoriedad de que un hombre se vincule sexualmente con una mujer por el resto de sus días, es un concepto total y completamente católico, ¿sí? Los musulmanes, por ejemplo, pueden tener ahorita, antes podían tener todas las esposas que quisieran. Ahora pueden tener hasta 4 esposas, siempre y cuando las puedan mantener. Entonces, los pueblos prehispánicos no tenían esta restricción de la monogamia. Y entonces hablábamos de la quema de libros, ¿no? Nomás se retrasaron 400, bueno, no, 500 años, ¿no? 500 años. Sí, sí, por supuesto. Igual que en aquella época, sin leerlos y sin comprenderlos, que eso es lo más terrible. Carlita Sánchez nos dice, muy bonita ponencia, en los concilios vaticanos es donde se empiezan todas las represiones referente a la sexualidad. Bueno, Lo pregunta. bueno, la Iglesia Católica hay que estudiar historia de la Iglesia. Los concilios efectivamente van marcando las creencias de la Iglesia Católica en particular. Y hay una legislación también dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, los concilios, las encíclicas, los documentos que saca el Vaticano, es lo. Ahora, una cosa bien importante es, una cosa es lo que dice la Iglesia Católica y otra cosa es muy diferente lo que hace el pueblo. Lo que hace el pueblo, o sea ya decían, ¿cuántos casos hay de la Santa Inquisición? Pues en realidad hay muy poquitos. ¿Por qué hay muy poquitos? Pues porque estaban allá en la Ciudad de México. Y lo que pasaba allá, si tenían 2 hombres sexo allá en Sonora o en Veracruz o en Yucatán, pues ¿cómo iban a saber? O vamos a suponer que lo acusaran. Pues no crean que era como ahorita de que en cada estado tenemos un INE y tenemos trenes que nos llevan. No, para llegar a Yucatán tenías que ir caminando, tenías que ir en burro, tenías que ir como pudieras en barco, como fuera, en lanchita o lo que sea. Entonces, ¿cuándo iba a llegar la Santa Inquisición allá con los mayas a Yucatán para decirles que 2 hombres se habían tenido sexo con otros 2 hombres? Pues no, ¿verdad? Nelly Ramírez dice, ¿por qué todo está relacionado a la religión? Porque de ahí venimos y eso es muy interesante conocerlo. La Edad Media le llaman la edad del oscurantismo, porque se basa en ideas religiosas y se basa en ideas que no tienen una base científica. Les voy a platicar algo. El TEC de Monterrey acaba de cumplir 80 años la semana pasada. Estamos en septiembre 2023, para que quede grabado. Y una de las cosas que hizo fue una ceremonia religiosa. Según el TEC de Monterrey, fue una ceremonia religiosa incluyente, porque incluyeron a luteranos, anglicanos, católicos, evangélicos, bla, bla, bla. Ya se sienten muy incluyentes. Pero justamente, ¿qué es una universidad? Una universidad es una institución que genera
conocimiento y que difunde conocimientos. ¿Basados en qué? Basados en la ciencia. Y es justamente, esto comienza en la época del Renacimiento, cuando, por ejemplo, Newton descubre la ley de la gravedad y construye una serie de fórmulas para definir la ley de la gravedad, ¿sí? Las cosas no se caen porque Dios quiso que se cayeran, ¿sí? Las cosas se caen porque existe en la Tierra una atracción y entonces se explica con la ley de la gravedad. Entonces, las cosas religiosas, por ejemplo, algo que se basa en la Iglesia Católica, la resurrección de Jesucristo. Imagínense ustedes que un hombre se muere y resucita y se va al cielo. Bueno, es que el cielo no tiene una conceptualización científica. De acuerdo con la tanatología, otra vez actual, te mueres. ¿Y cómo te mueres? Pues se te paraliza el corazón, se te paralizan los pulmones, se te paraliza el hígado y empieza el proceso de descomposición del cuerpo por las bacterias y por las bacterias que descomponen la carne, ¿sí? Y entonces te tienen que enterrar porque si no eso huele feo y además es una fuente de contaminación. Bueno, pues la Iglesia Católica cree que una persona resucitó y se fue al cielo, que en términos científicos no tiene mucho sentido. Todos nos encantaría que resucitáramos a mi papá, a mi tío, a mi hermana, a mi primo, a mi bebé, ¿no? Pero sabemos que eso no es cierto desde el punto de vista científico. No podemos resucitar a la gente. La muerte es un proceso y se ha estudiado mucho la muerte y se quiere saber qué pasa en el momento de la muerte y hay por ahí estudios, que si la luz, que si no la luz, etcétera. Entonces, por otro lado, si quieres realmente ser incluyente en términos religiosos, tienes que incluir a todos. Esto quiere decir que tienes que incluir a las personas que creen en la Santa Muerte. Tienes que incluir, aquí en Nuevo León hay una iglesia que se llama Fidencista. Esta es una iglesia en donde la gente cree que si se mete a una alberca llena de lodo se cura. Se llaman los fidencistas y hay una gran fe alrededor de esta práctica. Entonces, si quieres ser, o me vas a decir que la Santa Muerte como religión es inferior a la religión anglicana, ¿en base a qué? No me lo puedes decir. Tal vez me lo puedes decir porque se habla de las grandes iglesias en términos numéricos, pero tan válida es una como la otra, porque no podemos demostrar que una sea más válida que la otra o que una esté basada en conocimientos más válidos que la otra. No sé si me expliqué Sí, está bien. Está bien para términos de entender que la inclusión pues debería abarcar un poco más. Mira, Ernesto Roldán dice que tiene una duda. ¿Sabes si la tasa de embarazos en la adolescencia o embarazos prematuros era alta en la colonia? Me encanta esa pregunta porque eso también ha cambiado. Bueno, eso es interesantísimo. Fíjense, en la actualidad, en México no se pueden casar, o sea, matrimoniar, tener un acta de matrimonio los menores de 18 años. Tienes que tener 18 años para casarte, pero eso no fue así. En la época de la Virgen María, las mujeres se podían casar a los 12 años. Y en la época de la colonia, igual, se podía matrimoniar. No sé si haya una edad así, desde los 12 años se podría matrimoniar con un hombre mayor. Todavía en los países árabes se puede matrimoniar una niña de 12 años con un hombre mucho mayor. Entonces, recordemos también que otro tema muy importante en términos poblacionales y demográficos es que muchísimos recién nacidos fallecían. Entonces, eso implica
pues que la criatura puede nacer, pero puede morir o la criatura o el recién nacido o la madre también, porque había una gran cantidad de mortandad materna, que es otra de las medidas muy importantes que han adoptado los países. O sea, las mujeres no debemos de morir de embarazo o de parto. Entonces, seguramente había muchísimo más embarazos y partos de mujeres jóvenes. Seguramente. No tenemos datos, porque ¿por qué no queremos embarazos tempranos? Porque a lo largo de la historia y dado datos científicos, nos hemos dado cuenta que una niña de 12, de 13, 14, de 15, 16 años a la escuela, luego bien remunerada, el ciclo de la pobreza, el tiempo, porque nos hemos dado cuenta de lo que no queremos. Por ejemplo, el abuso sexual. Podías tener sexo con una Como niña. que se silencia tu micrófono a ratitos, no sé qué pasa. Bueno. Ten cuidado. Pero te iba a decir ahí, con certeza también la transición en la historia nos exige cosas diferentes en momentos distintos. Por ejemplo, el concepto de juventudes, pues es un concepto relativamente nuevo, porque las personas se volvían adultos en cuanto tenían capacidad de reproductividad, ¿no? Y entonces se relacionaban, se vinculaban para eso, para formar nuevas familias y para generar más nacimientos porque se hacían falta. Ahora lo que hace falta es que se desarrollen de manera integral, intelectual, física, y que aspiren a diferentes condiciones de vida, y por eso el interés porque las chicas y los chicos no tengan estos procesos de reproducción a temprana edad. Pero creo que tiene que ver por las etapas históricas que estamos viviendo, por también la cantidad de seres humanos que ya habitamos este planeta y lo que se necesita para crecer como naciones, ¿no? Claro. Ernesto Roldán dice que gracias por la ponencia, que es muy interesante el tema, que la religión tuvo demasiado poder y aún lo sigue teniendo. Acuérdense que el Papa coronaba a los reyes, ¿eh? O sea, así de ese tamaño era su poder. Sí. Lo más probable es que si fuera alta, dice Yolatzintli, sobre la tasa de embarazos, ¿no? Dice, se tenía muchísimo menos conocimiento de la sexualidad y antes era tabú hablar de eso, pero bueno, también es que eras ser mujer con hijos a los 14, 15 años no era extraño en esa época, ¿no? No Correcto. era, o sea, era más bien lo común, y además tener tantos hijos como vida tenías, ¿no? Casi uno tras otro. Claro, no había Bueno, anticonceptivos. ajá. ¿A qué se le denomina el concepto de homosexual? Pregunta Colín. El concepto homosexual es bastante tardío, es de 1898 y es en Alemania surge. Y primero surge la palabra homosexual y luego surge la palabra heterosexual. Entonces, anteriormente se llamaba, entonces eso que dicen de que en la Biblia hablan de homosexuales, jamás, la Biblia no hablan de homosexuales. La Biblia pudieran hablar de
de vinculación entre dos hombres, pero no de la palabra homosexual no existía. Fíjense, lo interesante es, ¿por qué no existen unas palabras? ¿O por qué construimos nuevas palabras? Porque a nadie le interesaba. O sea, la homosexualidad es un concepto moderno que tiene que ver con la atracción. El pecado nefando tenía que ver con la práctica sexual, no con la identidad. Ok. Bueno, pues yo creo que ya. Yo creo que sí, hay como algunos comentarios, Chistosos. pues sí, un chico dice, ya, díganme la verdad, Sor Juana era lesbiana. Pues espero que no llores, pero sí lo era. No es para quitarte una heroína, al contrario, es para que veas que siempre ha existido formas diferentes de vivir las orientaciones sexuales y que se pueden tener talentos, se pueden ser inteligentes y tener una orientación, una identidad sexual diversa. Así que, bueno, una cosa no está peleada con la otra. Y Bueno, hacen pónganse, otros. y que se Sí. pongan a leer, que no nos crean a nosotros, claro, que se pongan a leer los poemas de Sor Juana y que le pregunten a su maestra o a su maestro, ¿es cierto que este poema estaba dedicado a una mujer? Pregúntenselo. Sí. Sí, y bueno, por acá hay otro comentario. Efectivamente, la vestimenta, la forma de interactuar no siempre define nuestras orientaciones, ¿no? Yo creo que más allá de juzgar a alguien por cómo lo miran o la miran, más tienen que conocer a las personas como personas. Igual tampoco es tan relevante su vida sexual íntima, ¿no? Así Creo es. que lo más importante es su vida social y Ujú. cómo se conduce con los demás. Pero sí es relevante el respeto, la inclusión y el poder construir sociedades sin violencia. Eso creo que es lo más importante de todo lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Tere Hinojosa dice, en la época de la colonia también se instituyó la virginidad como un valor de pureza femenino. Correcto, pero eso viene desde muchísimo tiempo antes. Hablando de imagínense la Virgen María, era virgen, ¿sí? Como un valor. Luego ya viene eh, como alguien que le quitaba la virginidad a una mujer, hay un delito, pero por quitarle la virginidad. Y es un delito de honor, no contra la mujer, sino contra la familia, porque le quita la virginidad, pero no se casa con ella. Y entonces lo que se debe de hacer para resolver esta situación es que se case con ella. ¿Cómo se llama? Deshonra a la familia, no a la Deshonra. mujer. Y no Deshonra a la importa familia. lo que pase con la mujer, hay que resarcir la deshonra con un matrimonio obligado. Así es. Qué miedo. Pero bueno, vamos a compartir los anuncios parroquiales por acá. Fíjense que hoy me di cuenta que está mucha más gente nuevamente de las bachilleratos del Estado de México. Yo creo que por ahí le pegamos alguno de los correos que nos influyen mucho en que ustedes acudan a estas charlas. Todos los miércoles tenemos charlas. Todos los miércoles van a podernos escuchar con invitadas, invitados especiales en esta sintonía de Educaréis Facebook. Pero para quienes nos ven por primera vez, tenemos
varias redes sociales en las que estamos publicando información, algunas actividades de clase para que maestras y maestros vayan poniendo en práctica la educación integral en sexualidad en sus aulas. Tenemos Telegram, es súper bonito este canal porque si ustedes se inscriben a Telegram, van a recibir todos los días una cápsula y pueden revisar las cápsulas que ya llevamos publicadas durante mucho tiempo, así que pueden revisar los materiales que tenemos. Estamos en Instagram, en TikTok, en Gmail. Tenemos también WhatsApp para cada nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Estos webinars se suben a nuestro canal de YouTube, Educaréis. Así que bueno, esperamos que puedan estar acudiendo todos los miércoles por esta vía y les platico la próxima. Hay muchos jóvenes en este webinar. Díganles a sus docentes que les toca venir porque vamos a trabajar con unos amigos que tienen una página que se llama La ACE en las aulas y Educaréis. Vamos a hablar de la capacitación docente en educación integral en sexualidad. ¿Qué es lo importante? Entonces, ahora les toca a ustedes ponerles tarea a sus maestras, a sus maestros, para que se acerquen el próximo miércoles a nuestro webinar. Pues les agradecemos que estén por acá. Los que no tienen Telegram, búsquenos en Facebook, en esta página, pero si pueden descargar Telegram, búsquenos como Educaréis. O díganles a sus profes que se inscriban, porque básicamente es más para profes eso de Telegram. ¿De acuerdo? Así que díganles, profes, tienen tarea, inscribirse en Telegram y acudir a la próxima sesión, que es el miércoles a las 7. ¿Vale? Cuídense mucho y hasta la próxima. Sácanos de ya. Pero Facebook no ha salido. No, sí. Sácanos tú.